Hola amigos, bienvenidos a Diose Comics. Aquí les traigo The New Avengers número 10, con guión de Sam Humphries y arte de Tom Lima. Aquí está la lista de reproducción. Espero que les guste. Todo comienza en una ubicación desconocida, una semana atrás. Black Widow se encuentra sentada en una silla, con las manos amarradas, mientras Winter Soldier se encuentra parado frente a ella, con un arma. Natasha le dice que eso es todo lo que tiene que decirle, y le pregunta si todavía la ama incondicionalmente, pero antes de que Bucky pueda responder, se da cuenta de que la otra mujer está viniendo. Como todavía está drogada, asume que la otra mujer también lo estará, y le pide a él que la interrogue. Entonces, la otra mujer toma el control de su cuerpo. Saluda a Winter Soldier y se percata de que Natasha se ha inyectado el suero de la verdad. Bucky confiesa que si pudiera, la mataría, pero la otra mujer le pide que no sea tan dramático. Después de todo, ella no es una persona, solo es un programa alojado en su cerebro, y solo existe para ejecutar la agenda. Bucky le pide que le dé detalles, y Natasha le revela lo que están haciendo. Van a traer de vuelta al verdadero heredero de Hydra. Están clonando a Baron Zemo. Nos movemos a las montañas Buk, en Hungría, 2 días atrás. Los New Avengers se enfrentan a los Illuminati. Luke Charles intenta apuñalar a Clea, y Winter Soldier se enfrenta a Lord Britain y Guru Strange al mismo tiempo. Bucky piensa que no fue difícil rastrear a los Illuminati hasta el tercer laboratorio, porque dejaron muchas pistas detrás a propósito. Los Illuminati estaban provocándolos, intentando enfurecerlos, tratando de que se volvieran descuidados. Estaban jugando con ellos, pero ellos también estaban jugando con los Illuminati, haciéndoles creer que estaban un paso atrás, cuando en realidad estaban 2 pasos adelante. Wolverine intenta atacar a Mr. Ouroboros, pero es detenida por el cabello de Rapunzel. Carnage, por su parte, lucha contra Iron Apex y le pide a Eddie que lo mate para él. Mientras Shadow Boss observa la pelea, Jackal se encuentra frente a una computadora que anuncia que el proceso de clonación está al 95%. Bucky recuerda que ellos estaban listos para darles con todo, o al menos eso era lo que esperaban. La verdad era que ambos equipos estaban en problemas. Gracias a la persona que movía los hilos. Shadow saluda a Winter Soldier y le pregunta dónde está Black Widow. Bucky le ordena que se calle y lo llama a Shadow Boss por su nombre real, Baron Zemo, pero este responde que él no es el verdadero Baron Zemo, sino solo una manifestación de su voluntad, un sirviente, y declara que pronto todos ellos serán sirvientes bajo su mando. Winter Soldier sabía que Shadow Boss era solo una copia digital barata del original, y que el verdadero se encontraba en el tanque de clonación. Zemo, el orgullo de Hydra, y los nazis. Uno de los mayores monstruos de la historia. Lo único bueno que hizo Doctor Doom fue encerrarlo y matarlo. Y los Illuminati lo estaban trayendo de vuelta a la vida. Jackal se emociona cuando la computadora informa que el proceso de clonación está al 96%. Shadow Boss se burla de ellos por luchar sin su líder, y Wolverine, mientras golpea a Rapunzel, le responde que lanzaron a Black Widow a un pozo profundo en medio de la nada, porque ya no podían confiar en ella. Y le pregunta a Zemo qué va a hacer ahora sin su pequeño juguete. Volvemos a la ubicación no revelada. Winter Soldier continúa hablando con la otra mujer. No recuerdo por qué está en ropa interior, pero me pregunto por qué no se libera si solo tiene las manos atadas. Creo que alguien no ha visto la primera película de los Avengers. Ella le explica a Bucky que la agenda ha sido cuidadosamente planificada con anticipación, que ciertos objetos deben presentarse, que ciertos elementos deben obtenerse, todo en el orden correcto. Ella tiene sus directrices y nada más. Una vez que la agenda esté completa, su existencia también llegará a su final. Bucky le pregunta si está segura de que es realmente Zemo. Ella responde que sí. Agrega que, si todo ha salido según el plan, ya es demasiado tarde para intentar detenerlos. Los Illuminati ya tienen todos los ingredientes para clonarlo, pero tendrán algo para hacerlo más puro. Para hacerlo superior, la mano del propio Zemo, recuperada del depósito de Tony Stark. Bucky pregunta quién organizó todo esto. La otra mujer se burla de él y le dice que ha sido Baron Zemo todo este tiempo, desde el principio. El laboratorio en Rusia, el ADN de los Illuminati, fue todo organizado por él. Ellos han estado jugando su juego todo este tiempo. Él programó la agenda hace años y luego la puso en hibernación para ser activada con su muerte. Esa es su agenda de inmortalidad. El renacimiento de Zemo. Finalmente, Bucky le pregunta cómo detiene a Zemo y cómo libera a Natasha de su control.
La otra mujer sonríe y le dice que no puede liberar a Natasha. Y en cuanto a detener a Simo, ya es demasiado tarde. Nos movemos al laboratorio en Hungría. El proceso de clonación está al 97% y los New Avengers siguen luchando contra los Illuminati. Bucky admite que lo más lógico hubiese sido atacar el tanque, golpearlo fuerte y terminar con el clon. Deberían haberse enfocado en evitar que Simo renaciera. Pero ese no era su plan. Guru Strange abre un portal y cubre a Clea de criaturas monstruosas, mientras le recrimina que ambos podrían estar nadando desnudos en el Caribe ahora mismo, pero tuvo que ponerse bocona. Ella responde que cuando se ponga bocona, él lo sabrá. Winter Soldier arroja la espada de Lord Britain, cortando el cabello de Rapunzel y liberando a Carnage. El simbionte le pide a Eddie que la destruya, que quiere comérsela. Eddie le dice que es toda suya, y Carnage le introduce sus tentáculos por la boca, haciéndola suya a lo hentai. Por su parte, Namor arroja a Iron Apex contra Guru Strange, liberando a Clea. Ella destruye a las criaturas y avanza hacia Guru Strange, mientras le agradece al bizarro hombre mutante pez por su ayuda. Le pone la mano a Guru Strange en el pecho, mientras lo llama el gurú de la gula y la peste, una copia barata de su esposo. Guru Strange le ruega, pero ella lo ignora, y lanza un hechizo que lo destruye por completo. En eso, una voz le ordena a los Avengers bajar sus armas. Es Natasha, quien aparece delante de ellos, finalmente vestida. Laura le grita a Bucky que deberían haberla matado, pero este solo puede mirarla con horror, mientras ella le revela que no es Natasha, sino la otra mujer. Shadow Boss se regocija y exclama que no hay un pozo lo suficientemente profundo donde puedan arrojarla para detener su programación, mientras la computadora informa que el proceso de clonación está al 98%. Bucky sabía que Natasha no estaba actuando. La otra mujer tenía el control total de su cuerpo. La otra mujer le pide a Bucky que venga a darle un beso. Mientras tanto, Iron Apex les dice a los Illuminati que Romanoff sigue siendo controlada por el Shadow Boss y que todavía pueden ganar. Black Widow y Winter Soldier comienzan a luchar. Bucky recuerda que tuvo que luchar contra el amor de su vida para salvar al amor de su vida, y que ella no se estaba conteniendo. La otra mujer comenta que Bucky se está conteniendo, y que nunca podrá ganarle, porque está enamorado de Natasha. Pero ella no está enamorada de él. Finalmente, lo ataca con una descarga eléctrica que lo hace gritar de dolor. Por su parte, Lord Britain golpea a Wolverine y la manda a volar. Bucky sabía que los Illuminati tenían una agenda, pero ellos tenían un plan. No buscaban ganar la batalla, sino terminar la guerra. Pero estaban perdiendo sus oportunidades de detener el proceso de clonación de Simo, mientras la computadora informa que el proceso de clonación está al 99%. Clea atrapa a Wolverine en el aire y le dice que tenga más cuidado, que casi rompe el tanque. Laura le dice que deje de tratarla como una niña y le exige que la lance de vuelta contra Lord Britain, ya que es obvio que a todos les encanta lanzarla. Wolverine se estrella contra Lord Britain y Namor aprovecha para decapitarlo de un puñetazo. Uno a uno van cayendo los Illuminati. Luke Charles ataca a Wolverine por la espalda y le dice que es hora de enfrentarse a los adultos y que en su pared hay lugar reservado para su cráneo de adamantium. Pero Carnage lo ataca por la espalda, inmovilizándolo. El simbionte le ordena a Eddie arrancarle la cabeza, pero él responde que Luke Charles le pertenece a Wolverine. Luke Charles le dice a Laura que eso ya no es una pelea justa, y que ella vivirá el resto de su vida sabiendo que no pudo vencerlo sola. Laura declara que eso no le importa, y lo parte en dos con sus garras. En eso, la computadora informa que el proceso de clonación está al 100%. La puerta de la cámara de clonación se abre. Jackal exclama lleno de alegría que está listo, que Simo ha regresado. Shadow Boss se burla de los Avengers, diciéndoles que perdieron mucho antes de poner un pie en Rusia. Todos observan. Namor comenta que por fin ha llegado el momento, y que está cansado de esta farsa. Carnage pregunta si va a funcionar. Wolverine responde que no le importa el plan, ya que si Simo hace un solo movimiento, ella va a destriparlo. Mientras tanto, Iron Apex y Mr. Ouroboros, los únicos Illuminati que siguen con vida, se resignan. Tony le dice a Reed que su equipo está acabado, y ahora que Simo está aquí, ellos están perdidos. Reed está de acuerdo. Simo nunca los dejará ir, nunca serán libres. Tony nunca tendrá ese rancho en Montana, y Reed nunca creará el Skrullifier definitivo. Iron Apex le pregunta si quiere tener un último momento de gloria.
Mr. Ouroboros le recuerda lo que Zemo les hará si lo intentan. Pero Tony responde que no quiere morir bajo su control y que con Reed a su lado, él puede lograr cualquier cosa. Ambos se lanzan al ataque e intentan destruir la cámara de clonación. Enfurecido, Shadow Boss los acusa de ser traidores y les pregunta si ya se olvidaron de que tienen implantado un interruptor biológico para matarlos. De inmediato, Iron Apex y Mr. Ouroboros se ven cubiertos de ampollas sanguinolentas, mientras Shadow Boss les confirma sus sospechas. Nunca tuvo intención de liberarlos. Carnage pregunta si alguien más desearía que Zemo hubiera hecho eso hace 5 minutos, pero Clea responde que no, porque disfrutó matar al suyo. Wolverine les exige que se callen y se preparen. El vapor se dispersa. Shadow Boss presenta al nuevo amo de este mundo y del siguiente, y les pide a todos que aclamen a Baron Zemo. Baron Zemo aparece delante de todos, sosteniendo su máscara. Comprende que ese es el resultado de su agenda de inmortalidad. Se alegra de que haya funcionado y pregunta si pasó algo mientras no estaba. Más allá, Winter Soldier y Black Widow continúan luchando. Él no puede creer que sea realmente Zemo y se pregunta qué han hecho. Recordemos que su plan no era destruir el tanque de clonación. La otra mujer se enoja con Bucky por querer robarle el crédito. Ella fue la única con el talento suficiente para lograr esto. Ella ejecutó la agenda. Pero de pronto, empieza a gritar de dolor y se desploma al suelo. Bucky la sujeta, gritando su nombre repetidamente hasta que despierta. Mientras tanto, Baron Zemo comienza a derretirse. Desesperado, pregunta qué es lo que está pasando, qué es lo que le está ocurriendo. Shadow Boss llama a Jackal, pidiéndole que arregle esto y salve a Zemo. Winter Soldier explica que este plan fue idea de Natasha. Todo lo que tenían que hacer era acomodar las cartas y dejar que el tiempo se agotara. Shadow Boss le ordena a Black Widow que encuentre a Jackal y que elimine a los Avengers, pero Natasha le explica que la otra mujer está muerta. Baron Zemo ha renacido. La agenda está completa, así que la programación de la otra mujer se agotó. Llegó a su fin. Natasha activa un dispositivo y se levanta, explicándole que ella es la única que podía unir esta agenda. No la otra mujer, sino ella, Black Widow. Y, por lo tanto, es la única que puede destruirla. Shadow Boss, desesperado, le grita que se detenga. Si aprecias lo que hacemos en Ryose Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Michael de Miurgos 9011. Ahí vemos cómo Natasha consiguió hacer lo que hizo. Ella misma lo explica. No puedo volar, pero puedo hacer un salto halo con la gracia de una bailarina. Aún no soy un fantasma, pero sé cómo desaparecer por completo, especialmente cuando mi equipo crea una distracción. La otra mujer nunca fue programada para esta contingencia, así que no podía hacer nada al respecto. Soy buena con los disfraces, y no soy el Jackal, pero sé lo suficiente para introducir un virus de ADN en el clon. Boom, Zemo derretido. No soy un cyborg, pero fui entrenada para burlar cualquier sistema de seguridad, como el tuyo, Shadow Boss. Hice más que eso. También te hackeé por completo. Black Widow lo despide. Ella le dice que ha usado todas sus habilidades, que él utilizó sin su permiso, para deshacerse de él. Para borrarlo, Shadow Boss finalmente desaparece. Baron Zemo no comprende cómo pudo pasar esto. Su agenda era perfecta, no podía fallar. Él le pide que lo ayude, que todavía está vivo. Le dice que es un ser consciente y tiene derecho a vivir. Natasha lo interrumpe y le dice que no lo tiene. Él ha jugado con su mente, así que va a matarlo. Finalmente, le dispara un balazo en la cabeza. Los New Avengers observan la pila derretida de Zemo, mientras Bucky sostiene a Natasha del hombro. Mientras tanto, en otro lugar, alguien pregunta: ¿eso es todo? Bucky responde que sí. Me imagino que lo mismo deben estar preguntándose todos ustedes, mis queridos suscriptores. Nos movemos al presente. Los New Avengers se encuentran reunidos con Captain Marvel y Iron Man en el refugio de Bucky, en el desierto de Nuevo México. Bucky repite que eso es todo. Salvaron a Natasha y eliminaron a Zemo en su cuna. Y para eso necesitaron 10 números. Carol no está feliz con esto. Les dice que ellos actuaron de forma imprudente, que son exagerados, que su código moral es complejo en el mejor de los casos, y que usaron sin permiso el nombre de los Avengers. Bucky la interrumpe para decirle que ellos son Avengers, y que hable con Bruce al respecto.
Tony le responde que Bruce no tiene la autoridad para decidir eso. Clea les recuerda que ellos salvaron el día y que ese es el propósito de los Avengers. Captain Marvel contesta que deberían haberles avisado en cuanto vieron a los Illuminati, pero Laura replica que no los necesitaban. Natasha le recrimina a Tony que no le haya avisado que los ingredientes que les robaron podían usarse para crear clones. Carol comenta que todos tienen sus secretos, pero Tony interrumpe para preguntarle si Zemo dijo algo sobre cómo logró estabilizar los clones neurogénicos, o si el secreto murió con él. Namor se irrita y le pregunta si acaso ha estado intentando crear estas monstruosidades. Iron Man no responde, y Namor agrega que por eso no les pidieron ayuda. No se puede confiar en ellos. Carol comienza a discutir con Namor, pero se interrumpe, simplemente ordenándoles disolver el equipo. Black Widow le dice que no va a ser necesario, que ya lo hablaron, y decidieron separarse. Tony y Carol no pueden creer que hable en serio, y Natasha les contesta: Sí, en serio, apenas nos soportamos. Es un milagro que aguantáramos tanto tiempo. Pero escuchen, en cualquier momento, por cualquier razón, podríamos decidir volver a unirnos. Volveremos a ser Avengers, y no necesitaremos su permiso para hacerlo. Más tarde, de vuelta en el matadero, Bucky y Natasha se encuentran juntos en la cama, esta vez solo conversando. Ella comenta que pensó que los demás nunca se irían, y él contesta que ese es el problema de los equipos. No hay mucha privacidad. Bucky le dice que iba a vencerla, pero Natasha no lo cree. Ella siempre tendrá la ventaja sobre él, y le pregunta si ya se ha olvidado del interrogatorio. Él le pregunta si quiere intentar eso otra vez, pero esta vez por diversión. Luego le pregunta si va a huir otra vez de él, pero Natasha le responde que no. Por el contrario, va a poner su teléfono en silencio por un rato. Solamente él, ella y el gato. No sean mal pensados. Ahí arriba, durmiendo, hay un gato. Natasha termina el calentamiento diciendo: Nos lo hemos ganado. No más misiones. No más equipos. Le responde Bucky, mientras se acerca a ella para besarla. Lo que pasa después, ahí sí pueden ser mal pensados si quieren. Y se nos cuenta que esta historia ha llegado a su fin. Hola de nuevo, amigos. Aquí les comparto mi opinión del número. Este cierre me deja con sensaciones encontradas, y siento que justo por eso va a dar mucho de qué hablar. Como número final, tiene algunas cosas que medio funcionan. Toda la resolución gira alrededor de Natasha, de su inteligencia, de su capacidad para engañar a la otra mujer y preparar un plan dentro de otro plan, en respuesta a otro plan. Y aquí es donde, aunque ya se veía venir, la verdad sí tiene su gracia. No es tanto el qué pasa, sino el cómo pasa. Al final, el conflicto principal no se resuelve por fuerza bruta, sino porque ella fue la única capaz de entender la agenda y romperla desde dentro. Y eso me gusta, porque le da coherencia con el tipo de personaje que es. La serie empezó muy bien, bastante divertida, pero muy desordenada. O sea, tenía ideas muy buenas, pero como que nunca terminó de acomodarlas del todo. Me gustó más la relación, en singular, entre Bucky y Natasha, que las peleas entre New Avengers y Illuminati. Siento que cada vez que la historia se enfocaba en ellos dos, todo funcionaba mejor. Como que ahí sí había algo real en juego, algo que importaba, más allá del espectáculo de las peleas en la cama y los interrogatorios semidesnudos. Fue interesante cuando los Illuminati salieron, tenían potencial, más que otros grupos de villanos recientes que nadie recuerda. Pero siento que se fueron cayendo poco a poco. 1 o 2 murieron al comienzo, para que luego todos murieran de uno en el número final. Y eso le quita el impacto. No entiendo cuál era su plan. Si ya sabían que al final los iban a matar, ¿por qué siguieron con el juego del Shadow Boss? Mejor se aliaban con los New Avengers para encontrar una solución. Eso, sumado a la inmolación final e inútil de Tony y Reed, no tiene sentido. A pesar de eso, los que más me gustaron fueron Luke Charles y Mr. Ouroboros. A Guru Strange lo pueden mandar a la siguiente serie de Deadpool a ver quién hace peores bromas. Supongo que la serie había estado planeada para más números, pero ya saben, a Marvel le gusta ahora acabarlas en el 10, y eso se nota. Quedó pendiente toda la subtrama de Carnage y Eddie. ¿Qué pasó con la gente en Osaka? ¿El Jackal al final escapó? ¿Por qué tenía a Tony la mano de Baron Zemo? Son de esas cosas que te sacan un poco porque sientes que faltó tiempo para cerrarlas bien. Y lo más importante, o sea, siendo honestos,
¿A quién se le ocurre poner a Baron Zemo como enemigo final y pensar que vamos a creer que puede vencer a Namor, Carnage, Clea y los demás él solo? Si fuera Punisher lo pensaría, pero no Helmut. Lo que más me gusta es que, pese a todo, el final sí deja claro cuál era el corazón real de la serie. Natasha y Bucky, su dinámica, su historia, todo ese tira y afloja que tienen. Eso es lo que realmente sostiene el cierre. Incluso el momento final entre ellos se siente más importante que la derrota de Zemo. Y eso dice mucho. Y ahora la pregunta es, ¿eso basta? O sea, ¿es suficiente con que la relación funcione para que todo lo demás pase a segundo plano? ¿O al final este equipo se va a recordar más por su potencial que por lo que realmente logró? ¿O por la ropa interior de Natasha? A ver, que lluevan las críticas. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ariose Comics. Nos vemos allí.